Cordial saludo, tutor y compañeros. Vamos a abordar la actividad 1, fase 2, factores de riesgo y normas universales de bioseguridad. Mi nombre es José Julián Corral. Estudio Tecnología de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Bioseguridad grupo 151054-4. Entonces, vamos a abordar las normas universales de bioseguridad. Entonces, las normas de bioseguridad parten de un principio que es todos los pacientes y sus fluidos corporales, independientemente del diagnóstico o motivo por el cual hayan visitado un centro hospitalario o clínico, debe ser considerado como potencialmente infectante y se deben tomar precauciones necesarias para prevenir la ocurrencia o transmisión de cualquier enfermedad. Entonces, para visualizar el tema, debemos de conocer las vías de contaminación que tenemos para abordar en bioseguridad. Entonces, las vías de contaminación son la ocular, la respiratoria, la ingestión y la dérmica. Entonces, partiendo desde estos principios de que cómo nos podemos contaminar, entonces debemos de implementar el uso de elementos de protección en bioseguridad. Entonces, colocando barreras entre ese contaminante y nosotros, dentro de los diferentes factores de riesgo, ya sea el factor de riesgo biológico, el factor de riesgo químico o el factor de riesgo físico, que no solo encontramos el factor de riesgo biológico, aunque la mayoría de bacterias y virus hoy en día que estamos tratando este nuevo virus, el COVID-19, pues entonces se han implementado la bioseguridad como principal forma de defensa para prevenir este virus. Entonces, también también contenemos unos líquidos de precaución universal para los que debemos de tener estas barreras, estos elementos de protección personal. Vamos a nombrarlo: la sangre, el semen, la secreción vaginal, la leche materna, el líquido cefalorraquídeo, el líquido sinovial, el líquido pleural, líquido amniótico o líquido peritoneal, el líquido pericardíaco, cualquier otro líquido contaminado con sangre y evitar el contacto de la piel o mucosas con sangre y otros líquidos de precaución universal. Entonces, si vemos alguno de estos, todos los podemos adquirir por la vía dérmica y algunos pues por proyección. Entonces nos vamos a contaminar las mucosas de los ojos, de la nariz. Entonces por eso debemos de siempre comenzar a hablar de las barreras, de los elementos de protección personal adecuados para esta función, tanto en el laboratorio como donde estemos expuestos a los factores de riesgo que anteriormente habíamos dicho. Y una de las normas esenciales que la Organización Mundial de la Salud nos emite y en todo el mundo se está instaurando es el lavado de manos. La remoción mecánica por lavado de manos está comprobado que puede eliminar los virus y las bacterias. Entonces, en estos momentos que tenemos esta coyuntura del COVID-19, la bioseguridad y el lavado de manos es primordial. Entonces, hay diferentes técnicas. Hay una técnica que la Organización Mundial de la Salud, que es la técnica social en la que todos debemos de, de estar inmersos, y las técnicas de remoción química y otras técnicas que se usan en el laboratorio. No quiere decir entonces que después de que yo me lavo las manos no voy a tener otras precauciones. Debemos de ser conscientes de que hay pautas para el lavado de manos. Entonces, como las manos son el punto de ataque y defensa en todos los procedimientos, entonces hay que tener unos lineamientos. Estos lineamientos son: antes de iniciar labores,
En cualquier momento yo llego a iniciar una labor, yo tengo que hacer mi lavado de manos, ya sea con el factor de riesgo o en el procedimiento que vaya a realizar. Entonces, al ingresar a cirugía, antes de realizar procedimientos invasivos odontológicos y en laboratorios clínicos, antes y después de atender pacientes especialmente susceptibles de contraer infecciones tales como inmunocomprometidos, recién nacidos, ancianos y pacientes de alto riesgo. Eh, Quiere decir aquí que pacientes de alto riesgo, pero también hay asintomáticos que nosotros debemos de considerarlos como la premisa universal. Todo mundo puede estar contaminado. Ya cuando sabemos que está diagnosticado, pues tomamos las medidas de precaución que debemos de hacer. Después de estar en contacto con secreciones o líquidos de precaución universal. Antes y después de entrar en cuartos de aislamiento, después de manipular objetos contaminados, antes y después de realizar procedimientos asépticos y, y punciones o cateterismos, antes de colocarse los guantes e inmediatamente después de retirarlos. Entonces este punto es muy importante. Yo me lavo las manos y me coloco la barrera, los guantes, en sus diferentes calibres y en sus diferentes características técnicas, ya sean nitrilos o látex. Eso es para prevenir, pero tenemos que hacer el lavado de manos. Reitero que el lavado de manos es muy importante para estas técnicas. Antes de colocarme mis guantes me lavo las manos y después de retirarlos me lavo las manos. Y al finalizar las labores, cualquier otro líquido contaminado con sangre, pues también nos tiene que dar esa característica de lavado de manos. Entonces también hay las barreras que es el uso de guantes. Ya hablábamos de esto. Tenemos que ir relacionándose intrínsecamente unos con otros porque la bioseguridad se trata de eso. Es un ciclo en el que uno no funciona sin inmediatamente haber hecho el otro. Entonces se deben usar los guantes para protección en todas las sustancias consideradas como líquidos de precaución universal. Entonces hablábamos que las vías de contaminación son la dérmica, por los ojos, la vía respiratoria y la ingestión. Entonces, por eso debemos de tener los guantes para abordar esos procedimientos con líquidos de precaución universal. Y es importante anotar que los guantes nunca son el sustituto del lavado de manos. Si me lavo las manos, me coloco unos guantes. Si me quito los guantes, me lavo las manos. Luego sigue el uso de protección respiratoria. Aquí en Colombia, pues están los tapabocas y los protectores respiratorios. En sus diferentes procesos se utilizan. No quiere decir que yo siempre tenga que estar utilizando un N95 en diferentes procesos. Ahorita el virus, como es una micropartícula y una partícula, debemos de tener consideración en que la partícula está por encima de las 5 micras y la micropartícula por debajo de 3. Entonces, todos los procedimientos que se hagan en este momento, la barrera que debemos utilizar en el laboratorio o en los procedimientos es el N95. El N95 y ahí la protección respiratoria que yo vaya a tener. En el sector médico, pues el único N95 que tenemos es el 1860, pero de 3M, pero hay otros N95 que también funcionan como esas barreras de protección respiratoria. Entonces, con esta medida se previene la exposición a las membranas mucosas de la boca, la nariz y los ojos, y los líquidos potencialmente infectados. Los respiradores y las mascarillas quirúrgicas son muy diferentes en su utilización, lo que habíamos dicho. Luego viene el manejo y cuidado de elementos cortopunzantes. Entonces, hay que tener los guardianes para desechar las agujas, no encapsularlas, no poner su funda protectora, sino directamente ir al guardián para no ir a tener contacto con esos factores de riesgo y tener situaciones de punzamiento
con contaminación de algún elemento, sangre. Se desecha la aguja cuando la jeringa es reutilizable y el desecho de la aguja cuando la jeringa es también desechable. O desecho los dos elementos, la aguja por un lado y la jeringa por el otro. Otra de las características es no reutilizar material contaminado. Entonces, en este caso que estamos hablando de la protección respiratoria, por eso te es bueno diferenciarla, el tapabocas y la protección respiratoria. En cualquiera de los dos casos hay que desecharlos inmediatamente estando en contacto con un paciente. No fumar ni comer dentro de las áreas de laboratorio, puesto que puede generar una contaminación directa de la persona que hace estos procedimientos, inmediatamente ir a comer encima de estas superficies que están contaminadas. También hay una restricción, restricciones para los operarios en el sector de salud y en todos los sectores. Si yo me encuentro en un estado con características de tanto de este virus como de alguna otra enfermedad, pues me aíslo y es mejor pasar la enfermedad en casa que irla propagando. Entonces también eso se hace como medida universal, la restricción de labores de los trabajadores de la salud y en otro entorno. Los procedimientos de limpieza y desinfección y esterilización de los elementos y equipos y el manejo integral de los residuos y disposición final. Estas son las características de bioseguridad universalmente. Y las normas de bioseguridad son importantes. Desde hace décadas la bioseguridad se define como el conjunto de medidas preventivas de enfermedades infectocontagiosas debido al riesgo biológico, químico y físico al que nos exponemos en nuestros entornos de trabajo, ya sea el sector industrial, agroindustrial, agroquímico, construcción, el sector de la salud y la sociedad, donde se deben adoptar medidas universales de bioseguridad según el sector laboral que estemos trabajando. Hoy en día estamos afrontando la pandemia del SARS-CoV-2, el COVID-19, y debemos de adoptar protocolos de bioseguridad en toda la cadena de producción y los sectores productivos del país. Entonces, teniendo en cuenta estas recomendaciones de bioseguridad, pues debemos de implementarlos en nuestras empresas. Estar muy atentos al lavado de manos, reitero, y bueno, les agradezco y muchas gracias.